Hola, bienvenido de nuevo a la sección Cine Club de la Dimensión Súbita, donde hoy enlazamos 4 películas que podríamos incluir en la categoría de cine de misterio, cine de suspense, thriller, 4 variantes muy diferentes entre sí de lo que podríamos denominar género criminal, pero que son todas ellas interesantes y algunas de ellas magistrales. ¿Por quién empezamos? Pues empezamos apostando seguro. Empezamos apostando por Alfred Hitchcock, con La sombra de una duda, película del año 1943. Es muy difícil, como en todas las películas del director inglés, sintetizar en pocas palabras todo lo que la película tiene. Algunos datos de interés sobre el equipo técnico y artístico que interviene en él. Bueno, pues el protagonista es un magistral Joseph Cotten. ¿Qué decir de Joseph Cotten? Participó en algunas de las grandes obras maestras del cine clásico de Hollywood, desde Ciudadano Kane hasta una película tan diferente como Niágara con Marilyn Monroe. Y aquí no voy a desvelar el papel que hace, pero hace un papel auténticamente magnífico, de un personaje frío y estremecedor, acompañado por Teresa Wright, que hace aquí, digamos, la participación más brillante de su carrera, posiblemente. En el guión es muy interesante dos personas que intervienen en el guión. Por un lado, Thornton Wilder. Thornton Wilder es un escritor y dramaturgo, novelista y dramaturgo estadounidense, muy apreciado en su época. Ahora no sé si es tan conocido como lo fue en la primera mitad del siglo XX. Y es importante, de hecho, en los títulos de crédito iniciales hay un agradecimiento de Hitchcock específico hacia la participación de Thornton Wilder. Thornton Wilder escribió una obra de teatro que se llamaba Our Town, nuestra ciudad, nuestro pueblo, que fue llevado al cine por Sam Booth. Y ahí hablaba un poco de un microcosmos, de un pequeño pueblo, de todos los que vivían en él y de las vidas, pues un poco monótonas, pero con sus propios elementos de interés que había en ese pequeño pueblo. Y evidentemente cuando nosotros vemos La sombra de una duda y vemos ese microcosmo, que es donde se va a concentrar la mayor parte de la trama, no podemos pensar que hay un paralelismo claro entre lo que se mostraba entre el escenario principal de Our Town y el escenario principal de La sombra de una duda, y que por tanto Hitchcock quiso, digamos, recurrir a alguien que ya había tenido éxito en la descripción de un microcosmo de ese tipo, para participar en el guión de La sombra de una duda, porque, digamos, el lugar donde se desarrollaba la acción, los dos lugares donde se desarrollaba la acción, la de la obra de teatro de Wilder y de la película de Hitchcock, eran similares. Y además también participa, además de Sally Benson en el guión, Alma Reville, es decir, la mujer de Alfred Hitchcock, que aparece en los créditos como co-guionista de esta película. En la música, pues la música aparece Dimitri Tiomkin, que es un músico pues bueno, de los más importantes músicos de banda sonora, compositores de banda sonora de la historia del cine, y lo menciono específicamente porque aquí la música tiene un peso muy importante que puede pasar desapercibido. De entrada ya hay un vals, que es el que se va repitiendo a lo largo de buena parte de la película. Lo que ocurre es que los arreglos en cada momento de la película van variando en función del estado de ánimo de la protagonista y en función del propio desarrollo de la trama. Si el primero es un vals clásico, un vals que una orquesta de baile podría interpretar para, pues eso, que los invitados a una fiesta bailen el vals, que es uno de los bailes más típicos de este tipo de eventos, pues resulta que aquí los arreglos van variando hasta llegar al punto medio de la película. La escena en una biblioteca donde alcanza ya es la misma melodía, pero ya no parece un vals de baile, es una
composición que tiene un intenso tono de dramatismo, porque es cuando la protagonista descubre un hecho fundamental en la película. ¿Qué nos dice esto? Pues que evidentemente, como ya sabemos, y esto no es ningún tipo de primicia la que voy a decir, Alfred Hitchcock cuidaba todos los detalles de la película al máximo, y aquí utiliza la banda sonora con un fin narrativo verdaderamente poco usado, porque no va variando la melodía, es la misma melodía solo del vals, solo que los arreglos van cambiando para darle un tono progresivamente más dramático. Es uno de los tantos detalles que la película utiliza. Muchas veces la película no llega a verbalizar o no llega a exteriorizar todo lo que es el desarrollo de la trama. Muchas veces gracias a movimientos de cámara, gracias a, digamos, a labores sutiles de montaje que el espectador se tiene que ir ocupando de encadenar. Hay un movimiento que expresa claramente de cámara, que expresa claramente el estado de ánimo de la protagonista en ese mismo punto medio, donde la cámara va hacia arriba, va haciendo desde la espalda de la protagonista, hace un movimiento ascendente, y entonces hace un picado para ir empequeñeciendo al personaje y mostrar cómo se siente ese personaje con el descubrimiento que acaba de realizar. Es uno de tantos elementos en donde la cámara interviene para ir relatando la historia sin tener que verbalizar, sin que el personaje diga me siento muy mal, pues el movimiento de cámara lo expresa. O casi al final, cuando esa misma protagonista va hacia la parte de arriba de la casa y luego desciende, pues la cámara también desde un plano general va acercándose hacia un elemento muy concreto, un anillo que lleva la protagonista y que nos dice qué es lo que el personaje ha hecho, qué es lo que con ello le está diciendo a otro personaje, y la reacción inmediata de ese personaje evidentemente la asociamos a ese anillo que la cámara ha pasado de un plano general a un primer plano de ese anillo, y entonces aquí en ese momento es montaje, movimiento de cámara primero más montaje después, lo que nos dice qué está pasando y qué es lo que los personajes han hecho y cómo reaccionan uno y otro ante eso que está sucediendo. Podríamos seguir el propio diseño de la casa. El propio diseño de la casa tiene mucha importancia de cara a muchas de las acciones que suceden, y sobre todo esa escalera trasera que lleva al piso superior. Todos esos son unos elementos muy cuidados. Y no puedo dejar de pasar la aparición de Hitchcock en torno al minuto 16 de película. Es un tren, a él se le ve de espalda, pero es claramente Hitchcock, se ve claramente que es Hitchcock. Está jugando a las cartas con una pareja, y entonces en un momento dado, antes de pasar a la siguiente escena, la cámara enfoca al juego, a la mano que lleva de cartas que lleva Hitchcock, y es una escalera, ¿no? Desde el 1 hasta el rey. Es casi como él, estoy diciendo, yo cuando narro una película tengo todas las cartas en la mano, las manejo todas y tengo el control absoluto de la situación. Creo que es el sentido, aparte de la broma, evidentemente, de decir, oye, yo cuando aparezco en una película jugando a las cartas, yo soy el que tiene la mano ganadora, sí o sí. Yo creo que también viene a decir, hay un subtexto en esa broma, que es decir, oye, yo tengo la mano ganadora a la hora de hacer una película y a la hora de actuar como director, porque me las sé todas. He dicho muy poco de la trama, pero he hablado de muchos elementos formales, porque no quiero revelar nada de la trama, sobre todo tratándose de película de suspense y misterio. Encuéntrese con la película, quien la haya visto, que bueno, pues que se reencuentre con ella. Quien no la ha visto, le he contado muy poco, pero llévense la sorpresa de ver por primera vez qué va sucediendo y qué historia es la sombra de una duda
esconde. La siguiente película es de 1944, La máscara de Dimitrios, de Jan Negulesco, de quien ya recientemente enlazamos una película cuando hablamos de las adaptaciones al cine de novelas y relatos de Ernest Hemingway. Y este es un clásico, un clásico, vamos a decir, de culto, no es muy conocido. Tuvo un pequeño, fue proyectada en televisión española un viernes creo que de verano, a las 4 de la tarde. Entonces, pues en ese, claro, televisión española la emitida y tuvo un pequeño momento de gloria en ese momento. Le preguntaban en el programa de Carlos Pumares, mucha gente que la había visto, pues preguntaban al famoso crítico de cine por esa película, y además él la ponía muy bien. Decía que sí, que estaba muy bien la película. Está basada en una novela de Eric Ambler. Eric Ambler es, ahora mismo, le pasa a Thornton Wilder, no es un escritor muy conocido, o digamos lo que fue muy conocido en su momento, les pasa a ambos, tanto a Thornton Wilder, que he hablado antes, como a Eric Ambler ahora. Ahora es menos conocido, pero en su momento era un gran escritor de novela de misterio y está en una de sus mejores obras, que fue adaptada al cine. Está protagonizada por Peter Lorre, que hace aquí un papel algo diferente del que suele hacer habitualmente. Hace de escritor que busca, que sigue la pista de Dimitrios. Ahora mencionaré algo sobre este tema. Y Sidney Greenstreet, un personaje imponente, ¿no? Muy voluminoso, y ambos participaron en El halcón maltés de John Huston. Claro, evidentemente ahí se entiende que con el éxito del halcón maltés, pues aprovecharon el tirón de esa película para hacer La máscara de Dimitrios, y juntos pues podían ser un tirón en taquilla importante, que es como muchas veces se toman esas decisiones de reparto. Es un thriller vamos a decir, no realmente de espionaje, porque no hay espías, lo que se está buscando es a un criminal que ha muerto y se le quiere seguir la pista de cómo ha sido su vida, el Dimitrios en cuestión. Y entonces pues los personajes van desde Estambul, Atenas, Belgrado, Sofía, ¿no? Sí, vamos viendo algo muy propio del cine de espionaje, pero que aquí no es propiamente espionaje. Y a mí en determinados momentos es casi un antecedente del Tercer hombre de Carol Reed, por lo menos la historia. No sé si Graham Greene aprovechó a la hora de hacer la historia del Tercer hombre, tomar algunos elementos de esta película, La máscara de Dimitrios, para su historia, porque a fin de cuentas estamos hablando de un escritor que está viendo qué pasó a un hombre que ha muerto. Y no sigo porque entonces el paralelismo, voy a contar elementos de la historia que se parecen mucho a los del Tercer hombre. Es una película, Jan Negulesco ya sabemos que, bueno, que es un narrador correcto, que hace un solvente, y una película que se sigue con interés. Y además, pues evidentemente Peter Lorre y Sidney Greenstreet son dos grandes actores, tienen un carisma ante la cámara descomunal, y solo con que se pongan ante la cámara y actúen, pues el espectador se queda atrapado por sus interpretaciones, las interpretaciones de ambos. Otra es una variante muy distinta a la de La sombra de una duda. La sombra de una duda es, ya dicho, un microcosmos de una pequeña localidad de California. La máscara de Dimitrios, un ambiente internacional entre escenarios más sórdidos, personajes más sórdidos, pero son dos variantes de cómo el cine de suspense, el cine misterio, el cine criminal, pues puede abordar historias de este tipo. Nos vamos ya unos años después, al año 52, y hablamos de una película que se llamó, el título original en inglés, Kansas City Confidential. En España pues no vieron que tenía mucho tirón ese título. ¿Y qué le pusieron? Pues si hemos hablado del Tercer hombre, le pusieron a Kansas City Confidential El cuarto hombre.
decían, pues el cuarto hombre tiene un tirón, pues le ponemos el cuarto hombre, porque realmente es la historia de un cuarto. Conocemos, hay 3 hombres y un cuarto, que es donde está la madre del cordero. Pues bueno, le ponemos el cuarto hombre y tendrá un tirón que Kansas City Confidential no va a tener. Está dirigida por un director muy poco conocido, Phil Karlson, por lo menos entre el gran público, sí, entre los especialistas al cine, los críticos, etc., y determinados cinéfilos. Phil Karlson es un artesano muy correcto, es decir, suele llevar sus películas con muy buen pulso, y la verdad es que El cuarto hombre, o Kansas City Confidential, como quieran, es una historia criminal que empieza a partir del atraco a un banco, pues nos va llevando de un sitio a otro de una manera muy interesante, va mostrando las cartas conforme la trama se va desarrollando, y me parece una película, pues, si antes he hablado a la hora de hablar de La máscara de Dimitrio, de una película que sería una película de espionaje sin espías, ¿no? Aquí es más un cine negro puro, ¿no? Noir. Es una historia noir, un atraco y qué pasa después del atraco. Y qué motivaciones tienen los personajes que intervienen en él. Es una película a rescatar, no es una obra maestra del género, pero es una película interesante que creo que merece ser conocida y que por eso he incluido en este artículo de la sección Cine Club sobre cine de suspense y de misterio en el cine clásico de Hollywood. Repito, Kansas City Confidential, El cuarto hombre, que, como curiosidad, verán a dos malvados típicos sobre todo del western, que aquí hacían sus primeros papeles. Uno es Lee Van Cleef y otro es Jack Elam. Lo verán, lo reconocerán, jóvenes. Son dos malvados típicos, sobre todo del western, ¿no? Más conocido Lee Van Cleef, pero ya verán cuando conozcan a Jack Elam, que también tiene más de no sé si llega a los 2 centenares de películas, pero el centenar de películas lo supera, como haciendo de típico malo en película del oeste. Aquí tienen 2 intervenciones muy destacadas en los inicios de su carrera. Y para acabar, si hemos empezado con un gran genio como Hitchcock, acabamos con otro genio, Fritz Lang. Y enlazamos una de sus películas que no es de las películas más conocidas, pero que es una película de misterio muy interesante. Una película, vamos a decir, de trama policíaca, como quien dice. Gardenia Azul. Está protagonizada por Anne Baxter, Richard Conte, Raymond Barr, que ya recordemos, luego fue famoso en España por el papel de Ironside. Y tienen intervenciones, hay 2 personajes, que hay 2 artistas que tengo que mencionar. Uno es George Reeves, es quien hace de capitán de homicidios, capitán de policía en el departamento de homicidios, que fue posteriormente el primer Superman, que tuvo un final trágico, recordemos. Bueno, pues cuando ven al capitán de homicidios, es George Reeves, que es el primer Superman. Y además vamos a ver a Nat King Cole cantando el tema musical que da título a la película, Gardenia Azul. Aquí en esta película, Fritz Lang, aquí tiene, ya aviso que tiene importancia la música también, lo mencionaré luego, pero quiero empezar hablando pues de lo que es el cine de Fritz Lang. El cine de Fritz Lang, pues ya sabemos que tiende mucho al delirio geométrico. Realmente todas sus películas, en cada una de las escenas siempre vemos composiciones geométricas a cada momento, y eso viene a marcar en gran medida el determinismo que él quiere comunicar sobre la forma de actuar de sus personajes, ¿no? Es decir, sus personajes vienen a ser ratones en un laberinto de metacrilato. Creen que están tomando decisiones de ir de un lugar a otro, pero es que los pasillos ya están diseñados por el científico para que el ratón, ¿no?, vaya de un lado a otro según él desee. Pues hasta cierto punto las historias de Fritz Lang tienen ese mismo espíritu,
Y aquí, y él visualmente lo traza como delirio, composiciones geométricas continuas que aparecen como trasfondo o que rodean a los personajes. Y si nosotros vamos viendo, digamos, los detalles de la historia, vamos viendo que los personajes, en vez de tomar decisiones en un sentido u otro, en la mayoría de las ocasiones actúan casi de un modo compulsivo, de un modo mecánico, en función del contexto en el que están ubicados. Entonces, él lo plasma de esa manera que llegará a su máxima expresión pues, en el famoso díptico que cerrará su carrera cinematográfica del El tigre de Snapur y la tumba india, ¿no? Aquí también tiene mucha importancia la música de un modo muy curioso. Primero, narrativamente, porque la música tendrá importancia, como ya verán, en el desenlace, mucha importancia, y un factor desencadenante del desenlace. Pero además es muy curioso una de las músicas que utiliza, hemos dicho antes que utiliza el tema Gardenia Azul, cantado por Nat King Cole, pero interpreta digamos, el tema más famoso, o la música más famosa, el fragmento más famoso de la ópera Tristán e Isolda de Wagner. También lo utilizó, recordemos, ese mismo fragmento Luis Buñuel en La Edad de Oro. Y Tristán e Isolda, que recordemos para quien no se acuerde o no lo sepa, que los personajes se enamoraban a la hora, pues, bebían un brebaje que hacían enamorarse y acababa todo pues con cadáveres múltiples sobre el escenario de donde se representa la ópera, pues hasta cierto punto nos lleva, y un poco como pasaba el mensaje crítico que escondía poco, pero que más o menos estaba ahí oculto en la Edad de Oro, viene a representar una idea un poco curiosa que se narra en esa película sobre los problemas, las tensiones y un poco el componente, vamos a decir, tóxico que encierra la idea de amor romántico, ¿no? La idea de amor romántico que el personaje principal de Anne Baxter se siente dominado por el que la domina al principio de la película, pasará algo que quiebra esa idea, esa creencia que él tiene, y entonces es lo que provoca realmente el desencadenante de la trama, de lo que veremos en la película que ocurre. Y después, cuando veamos la segunda variante, que yo no voy a decir porque es clave en el film, pues está motivado por lo mismo, ¿no? Y que utilice Fritz Lang, que procedía de Alemania y que por lo tanto no puede utilizar ingenuamente ese fragmento de Tristán y Isolda en Gardenia Azul, porque él sabe perfectamente de qué iba esa ópera, y yo creo que la utiliza de forma plenamente consciente en esta película. Viene a ser el elemento fundamental que le sirve para construir lo que se dice, como siempre se suele decir, el subtexto de la película. Una historia criminal, pero que en el fondo nos está diciendo, cuidado con ese amor romántico, apasionado, que a veces se siente, porque tiene un componente irracional con el que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es pues ese famoso chiste que circula por redes sociales de que todo el mundo ensalza el amor apasionado de Romeo y Julieta, pero bueno, duró unos cuantos días y provocó, no sé si 7, 8, 9 muertos, ¿no? O sea, cuidados con determinados tipos de sentimientos y pongámoslo en contexto. Bueno, pues eso es lo que viene, yo creo, a contarnos Fritz Lang con Gardenia Azul, y utiliza ese fragmento de Tristán e Isolda, yo creo que de manera magistral, diciéndonos mucho de la manera más sencilla posible. Pues ya lo ven ustedes, Hitchcock, Jan Negulesco, adaptando una novela de Eric Ambler, Phil Carlson, que muchos de ustedes tendrán la oportunidad de conocerlo, y Fritz Lang,
con una de sus películas no tan conocidas, frente a otras que sí son más conocidas. Creo que Gardenia Azul no es de las más conocidas. Si quieren olvidar el calor viendo películas de misterio, suspense, género criminal del Hollywood clásico, pues le ofrecemos este menú. Espero que les guste. Hasta la próxima.